Para el 2040 se habrá elevado el nivel del mar en 30 centímetros. Quiero que graben esto. Para el 2040 se habrá elevado el mar 30 centímetros. Por tanto, hay que alistar la ciudad para ese hecho, que será más dramático en momentos climáticos en donde el mar se expresa coyunturalmente como mar de levas, tormentas, etcétera, porque al elevarse en promedio, pues este tipo de fenómenos tendrá una prolongación más aguda que lo que hasta ahora tiene. Y entonces plantea una estrategia que es propiamente el plan, con algunos recursos de inversión que trata de distribuir entre diversos componentes. Le asigna algunos a las empresas, otros al distrito, otros a la nación y otros fundamentalmente a fondos internacionales que se están creando para este efecto a nivel mundial. Lo que dice el plan es: dado que se va a elevar entonces 30 centímetros el mar de aquí al 2040, lo primero que hay que hacer es proteger el casco industrial o la zona industrial y la zona turística e histórica. Esa es la prioridad. La forma que proponen, no voy a cuestionar la ingeniería. Sería importante que los ingenieros e ingenieras se metieran también en este tema, porque crea una nueva corriente que es la ingeniería, llamaríamos verde, la ingeniería del cambio climático. No es la misma cuando no se percibía este problema, pero sin cuestionar la ingeniería, entonces producen básicamente 3 objetivos. Adicionalmente de enseñarle a la población, de generar una especie de liderazgo, etcétera. El primero, una especie de barrera que desde el laguito hasta Marbella, por el borde, por la costa, proteja todo el entorno de ese crecimiento del mar que se espera. Y lo tratan de adecuar al urbanismo como una especie de peatonal, no tanto una carretera, sino que tenga una función urbanística de espacio público, pero al mismo tiempo de amortiguamiento entre el mar y el interior. Esa obra costosa la evalúan en 20.000 millones de pesos. Tampoco vamos a cuestionar, dado que no lo hacemos con la ingeniería, el costo unitario de la obra. Es hasta ahora lo que llamarían los ingenieros una prefactibilidad. El plan lo que propone es hacer los estudios de diseño, etcétera, para tratar de volver realidad ese tipo de protección. En segundo lugar, hay 2 protecciones focalizadas, uno en el centro histórico, que es un drenaje. Es un drenaje que tendría que permitir que la zona histórica de la ciudad saque agua, sea por inundación de aguas lluvias, que es otro elemento del cambio climático, el crecimiento de las aguas lluvias, o de la entrada del mar, pensando que la elevación del mar al 2040 será 30 centímetros del actual nivel. Eso tiene un valor, pero esa es la segunda prioridad, paralela a unas obras en la bahía, en el lado industrial, que permitan detener la erosión que el crecimiento del nivel del mar va teniendo, para proteger la parte industrial. Y el tercer gran elemento es un plan piloto para reubicar un bar. No menciona cuál. Digamos, plantea unos dineros que cree el plan valdría la reubicación de un bar. Boston. Ese es, en términos generales, el plan. Hay una serie ya de pequeños proyectos, pero este es el eje fundamental del plan. De hacerle caso, esto es lo que haría Cartagena en el corto plazo, mediano y largo plazo, para adaptar la ciudad al cambio climático. Entonces aquí
a partir de esta propuesta, podríamos empezar a hacer análisis que cubren diferentes áreas profesionales, que tiene que ver con la política. No es un plan hecho por políticos, es un plan hecho por empresarios, y que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de los presentes, y por tanto debería ser un instrumento de profundo debate público a lo largo y ancho de Cartagena. La estrategia del plan en su primera prioridad es defender la costa. 20.000 millones, debe haber variado la cifra, no sé si han hecho, porque ahí se decía hacer el diseño, no sé si se ha hecho el diseño. Ahora debe ser más, los dineros. Eso era para el diseño, ahora ya son 130.000 para hacer esa especie de muralla. Ustedes tienen una defensa prioritaria del nivel costero para defender el casco turístico, el casco, bueno, lo mismo, el casco histórico, la zona histórica, la zona hotelera y la zona industrial. Si el mar crece 1 metro hacia el 2040, eso es lo que hay que hacer. Y yo quiero que esto se vuelva el tema central de la discusión. Lo que hay que hacer es defender la industria y la hotelería, en primer lugar, no digo que no se haga, sino en primer lugar, y dejar un barrio, que dicen aquí que es el Boston, que ya se escogió, para reubicar. Y va a subir el mar probablemente 1 metro, con combinaciones de temporadas de lluvia muchísimo más intensas que hasta las que ahora hemos conocido todos nosotros. Ese es el plan de adaptación. Pero fíjense en ustedes la magnitud de lo que estamos hablando. En Cartagena, hoy, con el crecimiento de 1 grado centígrado de temperatura, las familias en riesgos, familias, no personas, hogares en riesgo, son 26.000. Si nuestra perspectiva, y alguien podría hacer ya el modelo en los mapas, con los niveles de altitud, topográficos, etcétera, que se puede hacer académicamente, si la perspectiva es de aquí al 2040 a 1 metro, como el escenario pesimista creemos nosotros, ¿cuántas familias van a estar en riesgo? Ese número lo deberíamos tener con exactitud hoy si queremos hacer un plan de adaptación al cambio climático. Pero indudablemente va a ser un número muy superior a las actuales 26.000 familias. Déjenme calcular 50.000, pero puede estar mal hecho el cálculo. Hay que hacerlo con más certeza, con los mapas, con la cartografía, con las densidades, etcétera, y alguien debería hacerlo, y eso es la universidad, no hay más. O el distrito poniéndose con seriedad en este problema. Pero si me permiten ese cálculo, 50.000 familias para reubicar, que debería ser la primera prioridad, porque es la vida la primera prioridad, señores y señores. No es la máquina, no es el edificio del hotel, por muy costoso que sea. Lo primero que hay que hacer en la adaptación al cambio climático es la reubicación poblacional que permita salvar la vida, incluso liberando los espacios del agua. Y este es un tema, ahora van a entender por qué me destituyeron a mí en Bogotá. ¿Y por qué es diferente entonces el comportamiento en las 2 únicas ciudades que por lo menos se han atrevido a hablar de este tema? Si yo tengo que reubicar 50.000 familias, ¿cuánto me vale eso? Yo tengo un punto de comparación, Bogotá. Nosotros dijimos la prioridad de la adaptación al cambio climático es la reubicación de las familias. Y allá nos presentaron los mapas de riesgo y la primera andanada, la más peligrosa, no todas las familias en riesgo, sino la
fase más peligrosa, que las familias que viven en pendiente, porque las quebradas enterradas con más agua mandan la montaña abajo y muere la gente. Ahí no es que ni siquiera, pues en una inundación que hay riesgo de muerte, es más fácil rescatar la persona viva que de la caída de una montaña encima. Entonces, digamos, este es el riesgo mayor en el caso de Bogotá. 15.000 familias en riesgo, mucho menos que las que hoy tiene Cartagena, siendo una ciudad mucho más grande. En los 4 años, priorizando con recursos, como dice Santos, el amor está en el presupuesto, priorizando, estoy hablando de una inversión de por lo menos 150.000 millones de pesos, logramos reubicar 5.000 en 4 años. Y dejamos recursos y el criterio de que pudiéramos llegar a una reubicación total, que en Bogotá se podría. Ahora, si estamos hablando en Cartagena, 50.000 familias, 10 veces más de lo que hicimos nosotros, con unos presupuestos muchísimo menores a escala distrital, ¿dónde está la adaptación al cambio climático? Aquí hay un gran silenciamiento que proviene de quienes saben por lo menos el tema. ¿Cómo es que el empresariado cartagenero, que no es cartagenero, porque son empresas que están en Cartagena, pero no, es diferente, ¿cierto?, no ha propuesto o no ha mostrado, porque no se trata que ellos financien, sino no ha mostrado que si la prioridad es la vida, el costo de reubicar 50.000 familias en Cartagena es de tal magnitud que en primer lugar necesitaría recursos nacionales y en segundo lugar el mapa de la ciudad de Cartagena varía sustancialmente, que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, no con un documento que se llama 4C, sino con una norma obligatoria. ¿Dónde está eso? El cambio climático es un cronómetro, entre cada día que nos demoremos es peor. Luego, aquí no se está pensando en el plan de adaptación del cambio climático, ni en la discusión pública, ni en el seno de las comunidades afectadas, porque al final ellos son el sujeto mismo de la adaptación del cambio climático. No se está discutiendo la reubicación y el cambio en gran magnitud de la ciudad de Cartagena en función no de orientar la ciudad hacia los negocios, sino de orientar la ciudad hacia la vida. Y este tema plantea entonces una discusión política con P mayúscula, no estoy hablando de política partidista. Los partidos deben expresarse, los grupos políticos, ciudadanos, pero la política en general, que es la discusión de lo común, pues tiene que plantearse. 50.000 familias implica por lo menos 40 millones por cabeza, por familia. Es decir, por lo menos estamos hablando de una cuantía, hagan la cuenta matemáticos y matemáticas, 50.000 por 40 millones da 200.000 millones de pesos, si no me equivoco. ¿Cuál es el presupuesto de Cartagena, doctor Vergara? 1.600.000 millones año, que la mayor parte se va en funcionamiento. Pero hagan ustedes entonces cuál sería el esfuerzo. Resultaría que la política prioritaria en los próximos lustros, comenzando desde ya, en cantidad de recursos públicos, es la reubicación de las familias en riesgo, que resulta ser, si ustedes comparan eso con estratos sociales, les pongo otra tarea, las familias más pobres de Cartagena. Y entonces tienen que decirle a los decidores, ¿cómo se dirá?, los hacedores de política, que la mayor parte de la inversión en Cartagena tiene que ir a los pobres. Y empieza el populismo. Por eso me destituyeron. Porque tiene que ir el activista, así como
El activista político tiene que irle a decir o la activista, a los pobladores del barrio pobre, mire lo que se viene aquí, pierna arriba. Ustedes no le van a decir, cuando llegue el agua cada vez más arriba es que se va a ir dando cuenta, ¿ya para qué? La preparación de la comunidad popular barrial de Cartagena, del estrato 1, del estrato 2, en función de la presión política hacia la reubicación para dignificar la vida, dado que el cambio climático viene y viene fuerte, es fundamental. La discusión política sobre la alcaldía, sobre el consejo, en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo así que la prioridad es construir una barrera para salvar los edificios hoteleros, Boca Grande y la industria, que no es cartagenera, pero por lo menos produce puestos de trabajo, por encima de la reubicación de la gente que se va a inundar? Porque la elevación del mar es una realidad y no depende de nuestro comportamiento. Depende de lo que pasa en Estados Unidos, Europa, Japón y China. Ahora, si ustedes reubican, si nos metiéramos en esa decisión de reubicar, viene un segundo elemento. Realmente lo que hace una reubicación es liberarle espacios al agua. Todo lo que se conoce como Boca Grande, etcétera, bueno, no era realmente parte, estaba bajo el mar. La historia de Cartagena es una recuperación parecida a la de Holanda, un poco más pequeña, es una recuperación vía escolleras, etcétera, de tierra al mar, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Lo que indica el cambio climático, vívase junto al mar o vívase al lado de un río o en pendiente, es que lo que hay que hacer es liberarle espacio al agua. Es decir, que Cartagena bien tendría que plantearse la opción de que en lugar de luchar contra el mar, lo que hay es que adaptarse a las nuevas condiciones del agua, en su movilidad, en su urbanismo, etcétera. Es decir, que partes de Cartagena quedarán inundadas y que si se ha hecho el esfuerzo primero es en la reubicación de las personas, ese cambio de la geografía que traerá el cambio climático sobre este territorio no matará, en primer lugar, personas y en segundo lugar, especies naturales y animales. No es salvar el edificio, es salvar el mangle. No es salvar el Decamerón, es ampliar los espacios del mangle en la ciudad, que al final también son los espacios del agua. Bueno, yo he hecho aquí un análisis un poco tratando de profundizar en el tema de qué es el cambio climático y su implicación aplicado a un primer plan, porque eso hay que aplaudirlo, no se trata de una... Ya tuviera Barranquilla un plan de estos, ni siquiera. Pero digamos, siendo un primer plan que ha puesto a discutir sectores de la ciudad, viene el fundamento de ese plan y el cambio de las prioridades que significa el cambio climático en la ciudad de Cartagena, que en el fondo es un cambio de las prioridades sociales y de las relaciones de poder en la ciudad. Dejo ahí, muy amables, gracias por haberme escuchado.